tardes. Damos comienzo a Signos, aquí en la 103.9 de tu dial FM de la Arquidiócesis de Rosario. Durante esta hora te vamos a acompañar quien te habla, Eli. Delia está en misión. Y ya tenemos en los estudios a la doctora Patricia Ferrero, estamos esperando a la doctora Gabriela Cuadri. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a toda la audiencia y gracias por recibirnos hoy a la tarde. Es importante que vengan, realmente. Vamos a hablar tanto con la doctora Patricia como con la doctora Gabriela Cuadri sobre la vida. Miren si no es un tema para estar realmente con las antenitas paradas, ¿no? Un tema tan importante y tan actual. Vamos a hablar a fondo de este tema. Como todos nosotros sabemos, estamos en el año de la misericordia, y en este año de la misericordia estamos llamados a tener un corazón misericordioso, un corazón en donde salga de nosotros todo lo bueno. ¿Cuántas veces escondemos en nuestro corazón las cosas buenas? ¿Cuántas veces nos embarcamos en el mundo, en la vida, escuchando, quizás, y compartiendo algunas cosas que no son tan buenas? Es por eso que, comenzando ahora el programa, vamos a escuchar un tema musical del padre Eduardo Meana, en donde nos hace reflexionar. Y sería bueno que cuando escuchemos la letra pensemos y repensemos en esto, ¿no? Todo lo bueno que hay en nosotros, lo hacemos, lo damos a conocer, hacemos que otras personas imiten o simplemente lo escondemos muy dentro nuestro. En realidad, este mundo que va tan deprisa y que muchas veces caminamos contracorriente necesita personas que saquen lo bueno, todo lo bueno. Y ahí, cuando estemos bien en el interior del corazón de cada uno de nosotros, vamos a descubrir a Dios. Y Él nos va a ayudar, obviamente, a sacar todo lo bueno que tenemos que sacar para iluminar a los demás. Algún invierno del alma, ya sabes, en que peleas con vos mismo, en que te anulas y en vos nada bueno ves. Vino al rescate un hermano, viéndome ciego de mí se compadeció. Deja a los otros, me dijo, que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos, lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Herida y sin aceptarse, tu alma baja a su sótano y allí olvida el bien de su vida. No hay nada digno de ser amado en mí, amnesia autodestructiva. El amor y la memoria podrán curar, memoria de tantos bienes, amor que se alegra y comparte la vida que hay. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos,
misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Cuando esa niebla te pierda, cuando parezca que solo a tu alrededor se lícito el pesimismo y vale muy poco una vida y ya no es un don, déjame ir a tu rescate. Cuando esa nada ahogue tu corazón, sean mis ojos tu espejo y vuelvas a ver lo valioso que hay en vos, lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos, lo hermoso que hay en vos, deja que tome lo bueno que hay en vos, lo bueno que hay, lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Bueno, ahora vamos a leer el Evangelio del domingo, del próximo domingo, Día del Señor, 23 de octubre, que es el Evangelio según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí que soy pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y todo el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes saben que el próximo domingo es la Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos. Y el Papa Francisco se manifestó con respecto a este Evangelio. Dice lo siguiente: nosotros a veces tenemos una gran prisa por juzgar, clasificar, poner de este lado a los buenos y del otro a los malos. Pero recuerden la oración de este hombre soberbio. Oh Dios, te doy gracias porque yo soy bueno, no soy como los demás hombres malos. Dios, en cambio, sabe esperar. Él mira el campo de la vida de cada persona con paciencia y misericordia. Ve mucho mejor que nosotros la suciedad y el mal, pero ve también los brotes del bien y espera con confianza que maduren. Dios es paciente, sabe esperar. Qué hermoso es esto. Nuestro Dios es un Padre paciente, que nos espera siempre y nos espera con el corazón en la mano para acogernos,
para perdonarnos. Él nos perdona siempre si vamos a Él. Escuchemos un tema musical y después vamos a la entrevista. Ya está en los estudios la doctora Gabriela Cuadri. ¿Qué tal, Gaby? Hola, buenas tardes. Hola, Eli. Hola, audiencia. Bueno, tratando de hacer el micro Provida mensual que nos propusimos. Y bueno, acá estamos para Así cumplirlo. es. Y hoy con una invitada realmente de lujo, con la doctora Patricia. Escuchamos un tema musical y continuamos. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrá la luz de la vida con la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedaré. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero solo un rebaño, soy para ustedes Salvador. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios, el viñador. Buscan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Et nunc redemptor Domine. Bueno, damos comienzo al micro mensual por la vida, por la familia, que hemos destinado los terceros jueves de mes. Y hoy con la doctora Gabriela Cuadri y con la visita de la doctora Patricia Ferrero. Patricia, sos médica, ¿no? Sí, ¿Fui yo doctora? soy médica generalista y de familia. Uh-huh. Hace 17 años trabajo en atención primaria. Trabajo en centros de salud municipales. Uh-huh. Yo empecé a trabajar en Empalme Graneros, en un centro de salud que se llama Juana Zurduy. Ahí hice la residencia y nos tocaba hacer guardias en el ECA,
Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en el Hospital Roque Sáenz Peña. Y bueno, después estuve 7 años en otro centro de salud que se llama El Mangrullo, que es también una zona muy complicada en nuestra ciudad. Sí, sí. Y ahora hace ya 8 años que estoy en el Centro de Salud Santa Teresita, que se ubica en el distrito sudoeste. Mira vos. Barrio Sindar. Así es. Santa Teresita Del Niño Jesús. Del Niño Jesús, mira vos. Cerca de la parroquia. Sí, yo empecé mi catequesis siendo catequista ahí, en la comunidad hace muchos años ya. Patricia, a ver si nos cambiamos de silla, ¿está bien, no? Perfecto, así te escuchamos bien. Bueno. Porque, ¿cómo surge este amor por la vida, la defensa de la vida en vos? ¿Hace mucho tiempo? Sí, ¿Por yo algo en creo particular? Sí, desde que elegí ser médica cuando estaba en la secundaria y me lloraba para que mi mamá me compre los libros de medicina y mi mamá me decía, bueno, espera a terminar la secundaria, si seguís queriendo ser médica te los compro cuando estés en 5º año. Yo creo que desde ahí ya uno se enamora de la medicina mirando observando y contemplando la maravilla de la vida humana, ¿no? A mí me pasó cuando fui de viaje de estudios en 5º año, había empezado a estudiar la célula a nivel muy molecular. Y decía, qué maravilloso cómo Dios hizo tan perfecto algo tan pequeño. Y después íbamos allá al sur y veíamos las montañas y decíamos, qué maravilloso lo que hizo tan grande. Claro. O sea que en lo grande y en lo pequeño uno veía la mano amorosa de Dios que nos da un mundo fantástico. Escucharte realmente emociona y nos hace pensar qué pasa con esos médicos que en realidad están a favor de la muerte del niño por nacer. Porque vos como médica descubrís eso que es algo común en todas las personas, de descubrir la vida, ¿no? Y por lo que estamos pasando ahora, ¿no? ¿Cuándo surge esto del desprecio a la vida? Porque es un desprecio a la vida del niño por nacer. Y yo creo que como otras partes de lo que es la raíz del pecado, surge de una visión equivocada. O sea, hay corrientes de pensamiento que toman la maternidad como una suerte de opresión de la mujer. O sea, lejos de reconocer que está en su esencia y está en la parte más linda de florecer como mujer, dedicarte a ser mamá, lo ven como un castigo, no sé, opresivo y fuente de todos los males. Claro. Como en su momento se luchó por las mujeres sufragistas que luchaban por acceder a votar, en la actualidad hay mujeres que con el mismo empeño lucha por liberar, entre comillas, a la mujer de la maternidad como un castigo, digamos. Entonces... y así desde la medicina, digamos que realmente, como te preguntaba Ali, es tan evidente, digamos, el tema de la vida, ¿no? ¿Cómo interpretás vos que colegas tuyos, digamos, gente que tiene acceso a este conocimiento y también que lucha por la vida? Porque vamos a decir, supongo que un médico cuando va a un paciente quiere que el paciente se sane. Claro. Y por otro lado, o sea, ¿cómo juega esa contradicción? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué explicación darías vos, si es que hay alguna, o si te asombra tanto como a nosotros, ¿no? Pero vos convivís un poco con eso. Bueno, dentro de esta visión equivocada hay una un falso mensaje de que las muertes por abortos clandestinos son excesivas. No existen estadísticas y lo único que hay son extrapolaciones que nadie alcanza a poder objetivar. Toda extrapolación tiene un sesgo de error y es como que está manipulada la opinión pública diciendo la única manera de frenar las muertes maternas por abortos clandestinos es legalizar el aborto. Y uno ve lamentablemente que en los países donde han legalizado el aborto no han bajado las muertes por abortos al contrario en las mujeres. Y incluso es como un régimen autoritario y terrible el que baja esta línea. Yo lo he vivido y lo he sufrido en carne propia, en el sentido de, yo por ejemplo soy objetora de conciencia dentro de mi ámbito laboral.
el colegio médico, que sería un lugar que me podría brindar algún tipo de apoyo, lo que hizo en su momento, cuando salió desde la municipalidad la exigencia de que los que eran objetores avisen que éramos objetores, ellos publican una lista, como si fuera la lista negra. Claro. Estos médicos son objetores. Si usted quiere abortar, no se atienda con ellos. Mira vos. Y bueno, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, si aparece alguien que viene con una solicitud de aborto en la categoría que ellos llaman no punible, tratan de que yo no me entere, porque cuando yo me entero no termina Claro. en esas situaciones. Qué terrible, ¿no? Porque en realidad un organismo que tiene que contener al médico, que tiene que apoyar al colega, es cuando van poniendo las trabas. Patricia, ¿cómo surge el aborto? ¿Cómo llega a instalarse en el mundo, en la sociedad, este empecinamiento contra el niño por nacer? Bueno, viene desde hace ya bastante tiempo, desde corrientes feministas, desde el siglo pasado. Se llama la tercera ola del feminismo, no sé si con Gaby ya lo trataron en otros programas. No hemos tenido oportunidad. Hay distintas teorías de cómo marcar las 3 olas del feminismo, pero bueno, en esta tercera ola se caracteriza por fabricación de términos y sobre todo en el ámbito científico, con la teoría de género, por ejemplo, que se niega la naturaleza, el sexo femenino, masculino, se describen 5 géneros, y entre otras cosas, más que pedir una igualdad con respecto al varón, empieza a haber una distorsión de datos y de realidades que exigen solamente derechos y cosas para las mujeres. O sea, si se puede hablar de una misoginia desde algunos varones, bueno, esto sería una misandria. Sí. Como también lo hemos visto escrito en las paredes de nuestra querida ciudad, Así es. que con nuestros impuestos se van a tener que, y se están limpiando. Estas corrientes se han visto despiertas ahora últimamente con las elecciones en Estados Unidos. No sé si vos estás de acuerdo, Gaby. Hay uno de los candidatos es madrina de una ONG internacional que es Planned Parenthood, que está... Sí, es quien le subvenciona la campaña. Bueno, en el último debate Hillary Clinton dijo, ¿no?, que ella estaba a favor del aborto, siempre lo dijo, que la persona en gestación no tiene derechos, y está aún a favor del aborto en caso de nacimiento parcial, o sea que hasta el momento que el bebé está naciendo permite la muerte. Bueno, Terrible. ya no tiene límite, Sí, realmente, eso siempre se supo desde inclusive con anterioridad a los debates. El gran planteo es bueno, que la población estadounidense está discutiendo superficialidades y realmente hay un tema de fondo que hace a la vida humana y que no está llegando a calar en la ciudadanía al momento de decidir. Veremos, ¿no?, qué pasa. Y eso que ella fue puesta en los organismos, defendiendo la familia, trabajando con los jóvenes y demás, y hacer todo esto, ¿no? Sí, vamos a decir, ¿no?, ninguno de los dos candidatos es bueno en Estados Unidos. La verdad que, claro, no estamos haciendo ningún tipo de defensa del otro candidato, pero desde siempre dentro de lo que era se planteó, sobre todo para los creyentes y para los pro vida, el problema que es Hillary para Bueno, yo creo que desde que empieza esta contienda en Estados Unidos y que se quiere ganar el voto latino, es que se hace una inyección en toda Latinoamérica de promover, como nos tocó estar con Gabriela en un programa donde venía una diputada que había vuelto a presentar una ley que había perdido estado legislativo 7 veces, estado parlamentario, perdón. Sí, eso es lo mismo, Yo soy médica. Está bien, cada uno en sus Y creo que no es casual. Y también, bueno, yo les traía ahora un estudio que se hizo, un estudio noruego, que es uno de los pocos estudios serios que se hacen sobre frecuencia de muertes y de causas de mortalidad violenta desde 1967 a 2010, y se ve que
Es importante lo que vas a decir, Patricia, porque a veces hay índices que son erróneos o son figurados. Así que vamos a escuchar un poquito de un tema musical y después que la audiencia esté atenta detrás del otro lado del dial, porque vamos a hablar de un índice que nos va a sorprender realmente. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Bueno, continuamos hablando con la doctora Patricia Ferrero y quedamos en un estudio que se hizo en Noruega, Patricia, ¿no? Los autores eran noruegos, pero se hicieron con datos de nuestro país. Exactamente. Y las conclusiones generales, les voy a leer yo, o sea, sacando las palabras duras y... una parte de las conclusiones sería: y no es cierto que exista una grave crisis de violencia de género que evidencie que nuestra sociedad es machista, retrógrada, patriarcal y que sistemáticamente pone en riesgo la seguridad femenina por causa de una animosidad negativa de género, sino que, por el contrario, si bien los homicidios tienen a varones como autores en un altísimo porcentaje, la violencia se dirige con gran preferencia contra otros hombres. Y los casos de víctimas femeninas, más de un 95%, es producida por delitos comunes no originadas en razón de género. O sea, la mayoría de las mujeres que mueren no son por violencia de género. La violencia, esa es una conclusión. Otra conclusión sería: la violencia porcentualmente baja hacia la mujer, cualquiera sea el motivo, tiene por particularidad que es menos extrema y mortal que hacia el varón, habiendo contra la mujer un 25% de lesiones por agresiones no letales. Ese valor disminuye al 14% cuando se trata de homicidios, lo que devela que la violencia que se aplica contra las personas femeninas es menos grave que contra el hombre
en cuanto al grado de letalidad. El número de muertes cae en más del 50% que las lesiones. Al momento de ejercer violencia, el varón es más benevolente y menos asesino con el sexo femenino que con el propio sexo. Yo estoy hablando del total de los homicidios que se relevaron. Sí, sí. Y el punto 3 de estas conclusiones es que estamos ante una manipulación de la opinión por parte de un grupo de poder feminista que trata de imponer una lucha de géneros. Esto sería una dialéctica marxista de lucha de clases, ruptura de la convivencia armónica de hombre y mujer, quiebre de la familia y conducir engañadas a la mujer argentina hacia una preocupación y contradicción inexistente entre géneros, y que muy lejos esta de ser mínimamente relevante para el grave problema de seguridad general que todos sufrimos. Junto a estrategias de ingenierías de manipulación psicológica de masa, claramente explicitado por la doctrina europea de guerra revolucionaria de ocupación colonial y su aspecto de penetración ideológica y desarticulación del etos popular, se introduce la promoción del aborto. Sí. Bueno, esto en parte responde a lo que vos me preguntabas recién, ¿de dónde sale tanto lucha encarnizada por el aborto? Patricia, ¿de cuándo es esa encuesta? Tenemos... A ver, ya te busco. Tiene que ser reciente porque en realidad vamos a decir que este tema, el Ni Una Menos, en nuestro país arrancó el año pasado, si no me equivoco. Si bien es una campaña que ya se viene armando en otros países, digamos, son estrategias que están copiadas. En nuestro país no existen datos específicos relativos a la llamada violencia de género. Lo único que hay con seriedad al respecto es un estudio realizado por la Asociación para las Políticas Públicas, financiado por Noruega, que evalúa datos estadísticos entre 1997 y 2010. Perfecto. Y muy interesante. ¿Nos podés pasar esa encuesta para que le demos publicidad? Sí, yo la verdad que no la conocía. Porque, si bien uno va, las conclusiones las va tomando de ver la realidad un poco de distintas análisis que uno va haciendo, pero saber que existe un trabajo científico hecho y que arriba esas conclusiones me parece que realmente habría muy que darle valioso, más publicidad. Y hay que darle más publicidad. Así que desde ya yo me comprometo. Otra cosa que yo quiero decir es que en el trabajo diario, en mi trabajo diario, yo trabajo codo a codo con personas que piensan y luchan por una buena causa, entre comillas. Ellos luchan por la emancipación de la mujer o por el empoderamiento de la mujer. Yo me planteo todos los días en qué parte mi objetivo coincide con eso, porque, digamos, hay recursos del Estado, hay un montón de cosas buenas que tiene la respuesta de salud pública para la familia, para los niños, para las madres, para los padres, para los trabajadores. Y creo que si desde el principio uno puede decir, mira, yo no coincido en lo que vos pensás con esto y con esto, pero trabajemos juntos en pos del bien de esta persona. Y yo he visto que no es imposible trabajar con eso. Uno no puede decir, porque son feministas, porque son abortistas, no podemos hablar con ellas o no podemos trabajar con ellas. No, y te agrego algo más, Patri, lo voy a relacionar con el Evangelio y el comentario de Papa Francisco que vos leías. Yo he tenido discusiones con personas que dicen, están endemoniadas, son el diablo. O sea, a ver, todos podemos obrar el bien y podemos obrar el mal. Y no podemos juzgar desde ese lugar, no es los malos y los buenos. Y esto cuando lo escuché que vos leías, digo, es eso que tanto vi yo ahora, ¿no? Como que ellas fueron las malas y nosotros las buenas, no. Coincido totalmente con vos, hay que buscar articulación, sin olvidar que hay una ideología detrás. Vos usaste la palabra teoría y en realidad es una ideología, un conjunto de ideas que tratan de ponerse por encima de la realidad. Y que están altamente subvencionadas a nivel internacional. Sin olvidarnos que luchamos contra una ideología. Yo a veces, estoy muy en el tema, digamos, frente a la ideología me planto y trato de revelar, digamos, quiero decir, de poner blanco sobre negro y hacer ver que estamos que es una ideología engañosa. Y a veces yo misma digo, ¿cómo hago yo para salirme de ese lugar? Porque me distancia mucho de la gente, me distancia humanamente de estos otros sectores que a lo mejor van y no están tan compenetrados con la ideología.
Y bueno, digo, bueno, habrá otro que lo haga, porque tampoco uno no puede estar en todos los puestos, ¿no es cierto? Yo personalmente Pero soy apuesto a lo que vos decís totalmente. una A no enamorada alimentar. de la salud pública. Yo trabajo y vivo la salud como un derecho de las personas. Sí, A mí me molesta personalmente mucho la mercantilización de la medicina en muchos aspectos. Entonces trato de que mis pacientes tengan herramientas propias para no depender tanto de cuestiones externas ni de medicamentos, para estar saludablemente bien. Y en eso tengo muchos compañeros que comparten esa visión y que se puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, hay mamás desesperadas que vienen pidiendo un aborto, ¿no? Gracias a Dios, las que están más de 20 semanas les dicen que no, todavía. Claro. Entonces, eso es un momento maravilloso en el que tanto desde ese lado como desde este, podemos aportarle un montón a esa mamá, a ofrecerle redes de sostén que existen, hogares para mamás solteras, que el Estado está manteniendo actualmente. Convengamos, como decía la canción, la primera canción del padre Eduardo Meana, ¿no? Lo bueno que hay en nosotros lo tenemos que sacar. Y esa es la función. Más aún cuando somos cristianos, somos católicos, de ver de ese error, de eso que está mal, ver cómo podemos convertirlo, ¿no? Hacer de que alguien que vaya a un consultorio a querer provocarse un aborto, producirse un aborto, salga con la convicción de que no está bien lo que quiere hacer. Eso es lo que uno tendría que hacer como cristiano. Pero estamos realmente en una sociedad en donde tenemos el protocolo, que te ponen una objeción de conciencia. Fíjense ustedes, estaba leyendo y le decía a Patricia que están pidiéndole a María Eugenia Vidal que se retracte, ¿no? Sí. Que se retracte más aún por San Paz, ¿no? Que es la Asociación Civil de Familias del Mundo Unidas por la Paz, ¿no? Que se retracte en esta resolución ministerial de la provincia, ¿no? De la adhesión al aborto. Este protocolo lo publica Zulma Ortiz, que es la secretaria de salud de la gobernadora. ¿Ministra o secretaria? Ministra de Salud. Zulma Ortiz es una persona brillante que viene de un trabajo muy extenso en muchos organismos de salud, por ejemplo como la OMS, la OPS. La OMS, Organización Mundial de la Salud, vamos a decir. La OPS es la Organización Panamericana de la Salud. Perfecto, sí, está bien porque puede haber gente que no está acostumbrada a estos términos. Zulma ha trabajado en reducir la mortalidad en países de extrema pobreza. En esos países de extrema pobreza se ve que la mortalidad materna es una de las que más impacto tiene en la salud de la población. Entonces, parte de las políticas que proponen, cuando encuentran el estado lamentable que tiene la provincia de Buenos Aires, en la parte metropolitana, es esto, de reglamentar este protocolo de aborto, con este mensaje erróneo de que las muertes maternas son en su mayor parte producidas por abortos ilegales, clandestinos. Que como con Gabriela hablamos muchas veces, es una cantidad de muertes que está totalmente manipulada. Las mujeres se mueren por un montón de cuestiones perinatales que no todas tienen que ver con abortos clandestinos. Claro. Y no existen números confiables, actuales, de qué cantidad de mujeres se mueren por abortos clandestinos, y no son 500.000 o 700.000 como a veces se hablan. Sí, bueno, esa costumbre. Si uno va a las estrategias publicadas, por ejemplo, que nos fijamos en el ministerio, en un año había 63 muertes. Claro. O sea, y no eran todas por aborto. Claro. Eran muertes maternas perinatales. Claro, vinculadas con el nacimiento. Y cómo se empecinan, ¿no? En legalizar el aborto. De hecho, en ayer fue, ¿no? O antes de ayer, no recuerdo bien porque
que estuvo el paro de mujeres ayer. Ayer Ayer fue Ayer. el miércoles negro. El miércoles negro. Sí. Bueno, esto ya se Yo está te quería hacer replicando una en otras pregunta. ciudades y en otros lugares lo- porque y se ve realmente el tejido internacional Exactamente. impecable. Sí, sí. Esto que vos decís que si la mujer va con menos de, me impactó esto que dijiste, si va con menos de 20, si va con más de 20 semanas le desaconsejan el aborto, pero si va con menos de 20 y no encuadran los casos de aborto no punible, Ujú. ¿lo hacen igual? Sí, señora. Bueno, ese delito que vos tomás conocimiento, ¿por qué no se denuncia? Porque en realidad hay un delito, o sea, nosotros necesitamos que la gente denuncie también, porque a ver, las causales, que estamos en contra de las causales, porque creemos que son discriminatorias, sobre todo violación, salud. Pero realmente, si hay un aborto que no encuadra, para colmo, habría que denunciar todos, ese es nuestro criterio, ¿no es cierto? Pero bueno, si el aborto no encuadra, la verdad que es un delito, entonces sí o sí necesitamos las denuncias, porque también es la única forma que tenemos de decir, de fundamentar nuestra postura. ¿Cuál es nuestra postura? El protocolo abre la puerta al aborto irrestricto. ¿Qué nos dicen las autoridades? No es aborto, no es ley de aborto, es determinados casos. En el que no es no punible. En el que no es bueno, por eso, determinados casos será. Bueno, entonces ahora lo que vos decís, si Puede realmente venir son todos los una casos. menor a partir de los Bueno, 14 pero hay que denunciarlo. años. ¿Cómo podemos hacer? O sea, la pregunta sería, y quizás el desafío nuestro y el trabajo sería, ¿cómo hacer para que se formalice la denuncia? Porque esa criatura tiene una familia, ese bebé tiene un papá que puede denunciar. Están totalmente negados los derechos del papá y de Bueno, la familia. pero del alguien papá. se los tiene que informar. O sea, Bueno, pasa por ahí. Eso claro, quería alguien interrumpir. tiene que decir. Les comento algo. Eso desde el punto de vista de un médico, ¿no? Que tiene un conocimiento, como en el caso de Patricia, en el caso tuyo, pero hay un desconocimiento generalizado. De hecho, uno que es provida y que trata de hablar y de ponerse al día de todo, porque es impresionante, vos abrís un diario, la computadora y siempre viene algo nuevo. Viste que hay personas que piensan que ser prohibidas están en contra del aborto y punto. Soy Claro, prohibida y no. terminó. Y cuando empezás, es como vos decís, cuando empezás, es para, si nosotros quisiéramos hacer, bueno, lo vamos a hacer, prometo que vamos a hacer un programa semanal sobre el tema prohibida, Está porque bueno. eso. Pero hay para hablar y material y hay tanto para estudiar realmente. Y hay personas, y más aún los jóvenes, que no saben realmente, no tienen conocimiento de este protocolo, por ejemplo, Claro. y que es un protocolo. ¿Mm? Totalmente. Piensan que es una ley, que ya se establece, que se estableció y que se tiene que dar cumplimiento. Y es un protocolo. Totalmente. Entonces, y el aborto sigue siendo delito en Argentina. exactamente, porque es un instructivo, digamos, porque el Y protocolo... para está bien, protocolo puede sonar confuso, pero en Ujú. realidad es la palabra correcta si vamos Sí, al sí, diccionario, pero Como sinónimo de ujú. instructivo. Pero además para determinados casos, vos me tenés que probar que me encuadraste el tema en el caso, Ujú, porque si no es delito. claro. Entonces no tendríamos que perder esa noción Ujú. de que el aborto sigue estando penado y sigue siendo un delito y que que Argentina a través de su Constitución Nacional y de sus leyes tenemos Código Ujú. Civil Sí, nuevo sí. con el artículo 19 que dice que la vida empieza en la concepción. O sea, nosotros seguimos defendiendo la vida, entonces tratar de sostenerlo realmente, ¿no? Si no entramos en una esquizofrenia de que decimos una cosa y hacemos otra. Y también de los papás que nos escuchan, de que investiguen, de que pregunten, porque a veces los jóvenes llevan un mensaje contrario a lo que es, ¿no? Ya te tenés que ir, Patria, tenés unos minutitos, ¿sí? Entonces vamos a despedir a la doctora Patricia Ferrero, te agradecemos que hayas venido, Hermoso. ojalá sigas haciéndolo. Hay mucho material más para Sí. compartir Sí, y bueno, tenés que venir. yo los que, como vos decías, invitamos a los papás, a los jóvenes a parar las antenitas y a tener un espíritu crítico, Ujú. sobre todo lo que nos bombardean los medios de comunicación. A veces hace más ruido un árbol que se cae que un bosque que crece. Y nosotros nos quedamos mirando el árbol que se cayó y todos discutiendo y peleándonos arriba del árbol que se cayó. Y creo que tenemos que levantar la vista y ampliar la mirada y fortalecer nuestros vínculos con Dios, con nosotros mismos y como familia. Me Así parece es, ¿sí? que esos vínculos y la solidaridad son caminos que nos pueden llevar a un punto de mejoramiento.
No Así. está todo perdido, no está todo mal. No, totalmente. Solamente tenemos que despertarnos. No estaríamos acá, sí. Bueno, Estamos un poquito dormidos, digamos. les en muchas agradezco cosas. muchísimo No te la agradezco. invitación. No, Patri, y hermoso. rezamos. Exactamente, rezar mucho y gracias Patricia y que puedas seguir viniendo al programa. Escuchamos un tema musical y continuamos. He visto dolor en las calles, heridas y golpes en nombre de ti. Me pregunto cuál es la respuesta si no te conocen, porque hablan de ti. Aprendí que bajo el cielo todo pasa por una razón. Veo en tus ojos la verdad, siento en tus manos la bondad. Haz de mí un instrumento de paz. Mi Dios, Padre, Hijo, Espíritu, qué grande e infinito es tu amor. Tú nos diste la salvación. Dime cómo lo haces para saber todo de mí. Y aún así me dices que me amas. Tu vida entregaste en la cruz con un fin. Y hoy, siglos más tarde, no sé el precio que vale vivir. Veo en tus ojos la verdad, siento en tus manos la bondad. Haz de mí un instrumento de paz. Mi Dios, Padre, Hijo, Espíritu, qué grande
estudios. Bueno, se tuvo que retirar la doctora Patricia porque tenía cosas que hacer realmente, con una familia súper numerosa, y continuamos con la doctora Gabriela. Y ayer tuvimos en realidad un paro, ¿no? Un paro negro, un día negro, un miércoles negro, y por ni una menos. Y mi pregunta a Gabriela es el siguiente. Con algo tan importante, ¿no? Y tan trágico y tan terrible que ha pasado en estas jovencitas que han sido violadas y han sido asesinadas, en donde un paro legítimo pidiendo para que esa persona haya leyes justas, ¿por qué se desvirtúa? ¿Por qué, por ejemplo, salió como algunas organizaciones pidiendo el aborto? Si estaban pidiendo algo que se manifestó, porque mucha gente ha ido pensando que era en beneficio a que haya leyes justas. Porque por eso es lo que yo les decía recién. Hay un desconocimiento total en la sociedad de qué es realmente lo que está pasando. Mira, Total. Yo creo, Eli, que en realidad que la gente no sabe por qué fue. Porque no es a pedir leyes justas. Porque con ese criterio, cuando hay cada muerte violenta que hay, saldríamos a pedir leyes justas. Todas las muertes duelen. Se utilizó... A ver, ¿no? Sí, vos me dijiste algo como que la gente ha habido un paro legítimo. Ahí yo tengo una diferencia. Yo creo que ni siquiera el paro es legítimo. Claro. Creo que movilizarse puntualmente por un caso que le llaman de femicidio y lo consideran más trágico o más grave que otro homicidio, ya ahí me parece que ahí arrancamos mal. Claro. A ver, todos los seres humanos valemos lo mismo. La vida no vale más la de una persona o la de otra. Hay casos en el Código Penal donde se considera que un homicidio, que es la muerte de todo ser humano, que un homicidio tiene agravantes. Entonces hablamos, por ejemplo, de parricidio, que es matar a los padres, una pena agravada. Se habla también de filicidio, matar al hijo. Pero no se distingue en el sexo. ¿Por qué? Porque la cuestión de sexo más débil o más fuerte a la hora de valorar un homicidio no está dada por el sexo. Puede una persona de sexo femenino, en el hecho concreto, estar en mejor condición de ejercer fuerza y de ejercer violencia que la persona de sexo masculino, que quizás resulte el muerto en el hecho. Entonces, eso se valora en el caso concreto. ¿Quién fue el autor y de qué se aprovechó? ¿Cuáles fueron las ventajas que sacó para poder llevar a cabo ese hecho de muerte? Una persona adulta, una mujer, por ejemplo, que ejerza violencia sobre un anciano, probablemente tenga más ventaja para quitarle la vida que el anciano respecto a esta persona, de la mujer. ¿Se entiende? O sea, no es un tema de sexos. Entonces, en principio, el femicidio engancha o se inserta dentro de lo que es la ideología de género. En su momento, cuando se aprobó la ley de femicidio en nuestro país, lamentablemente en Cámara de Senadores el voto fue unánime. Allí estaba la senadora Liliana Negre de Alonso, que nosotros la consideramos, una persona provida y formada, sin embargo la votó a favor, para sorpresa de todos. Por unanimidad se aprobó. En su momento, los Provida, que estábamos más activos en hace varios años, por supuesto que reclamamos y nos opusimos y manifestamos nuestra oposición a que se hubiese hecho esta distinción entre la muerte de una mujer y la muerte del hombre. A partir de allí arrancan todos estos reclamos, digamos, donde, y muy bien lo explicaba en las conclusiones de las encuestas que leyó la doctora Ferrero, donde se trata de hacernos ver como que efectivamente la mujer es víctima de esta lucha de clases, ¿no? Pero hoy llevada al plano sexual, donde la parte débil y la víctima es la mujer y el agresor siempre va a ser el hombre. Un error gravísimo. Mira, tan grave es el error que yo leí en un foro en estos días una persona católica que decía que cómo podía ser que las mujeres no nos identifiquemos con la viuda del Evangelio, que Jesús nos la ponía como ejemplo de debilidad, y aquel juez que le hace, ¿no es cierto?, que le da, le resuelve el caso a la viuda porque ella, tanto le insiste en pedirle. Y yo digo, ¿cómo puede ser que personas creyentes estén en ese error?
cuando en una parábola, digamos, leemos de viuda, leemos de huérfano, sabemos que Jesús nos está hablando de la parte débil, pero en las parábolas no hay una cuestión sexual de que si el personaje es hombre vos no te podés identificar si sos mujer, ¿se entiende? O sea, la viuda puede ser, en el caso de ser un hombre o una mujer, está hablando de la parte débil. Entonces digo, hasta estamos perdiendo esa noción, ¿no es cierto? De decir, bueno, esa amplitud de ver que cualquiera de los dos sexos puede ser víctima y puede ser victimario. Desde ese lugar a mí me sorprende la movilización, me sorprende la adhesión de tanta gente. Y bueno, evidentemente queda, esto es una cáscara, digamos, lo que vos planteabas, la muerte de estas jóvenes, que se utiliza para movilizar gente, y en realidad lo que está de fondo es esta ideología, ¿no? Y vos lo lees en los foros, los ves en los afiches, es luchar contra el patriarcado, es bueno, por supuesto pedir el aborto, pedir agredir a la iglesia, lo mismo que vimos en el encuentro de mujeres. No hay diferencia. Exactamente. No hay diferencia. Porque hemos visto las imágenes en San Luis, en Neuquén, en Buenos Aires, ¿no? Sí. Las pintadas, el incendio en la puerta de la catedral y demás. Sí. Y que habían dicho vinieron unos jóvenes, pero en realidad con las filmaciones se ha visto, ¿no? Y yo creo, Eli, que en Rosario estuvieron medidas, porque la verdad que fue escandaloso y que ya 2 veces no iban a poder argumentar con esto de las minorías infiltradas, porque no son minorías infiltradas. O sea, sabemos que digamos, está en la esencia de estas agrupaciones promover este tipo de disturbios. Bueno, esa es la lectura que yo hago. Yo miro un poquito la hora, ya estamos sobre la hora, me parece. Lo que pasa es que nos acostumbramos los domingos, que son 2 horas. Claro, los domingos se puede charlar entonces, un poco más, ¿no? Y claro. bueno, estuvo Patricia, por supuesto, que me encantó. Que fue el imperdible, aporte, sí, seguro. Siempre vamos a tratar de seguir sumando voces, porque hay mucha gente que está en el tema y que realmente merece ser escuchada. Y sigo insistiendo, Gaby, que hay un desconocimiento generalizado. Generalizado. Lo que yo te comentaba recién con respecto a una ley, no sé si dije digna o como te dije, es el colectivo que se está manejando. No es que uno lo maneje, es lo que se está manejando en la sociedad, que es lo que se le quiere hacer creer a las personas, ¿no? Sí. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay un desconocimiento. Empecemos en la familia. Y te voy a decir, yo veo un desconocimiento, pero también voy a decir de otro error que veo: oremos. Recemos. Vos planteas en un foro, bueno, pasa esto con esto, oremos. Sí, o sea, está muy bien orar, por supuesto que la oración es lo principal. Pero también tenemos que formarnos, porque si no oremos y seamos analfabetos. O sea, no. O sea, nosotros tenemos capacidad que Dios nos dio para formarnos, para poder discernir la verdad de la falsedad, para poder descubrir el error, para poder enseñar a otros. Entonces, eso también es un deber que tenemos. Y a veces falta esto, ¿no? Y hay mucho silencio. La verdad que a mí, a veces, no me quiero quedar en la crítica a los sectores ideologizados, a las feministas, a los que hacen esto. A veces pongo más el ojo en decir, che, que no se escucha nada. O sea, que no me importaría que digan cosas erróneas, pero por lo menos no seamos indiferentes. Exactamente. Estos grupos nos están diciendo algo como sociedad. Y lo que preocupa es que es una minoría cuando hay una mayoría, como decíamos recién, que tiene que empezar a actuar. ¿Por qué? Porque acá está en juego la vida y está en juego la familia. Es así, está en juego la vida. Se quiere destruir la vida porque se quiere destruir la familia, se quiere destruir la figura del padre, ¿no? Y en realidad separar. Entonces, como que el hijo es una voluntad o es algo competente a la madre. No, es competente a la madre y al padre. Ambos son progenitores, ambos son papás. Entonces, tenemos que tener, como dijo la doctora, las antenitas paradas. Totalmente. Obviamente que orar, pero sí también accionar. Sí, tenemos que. Porque la familia está dividida y a veces vienen jóvenes, hijos de familias que son creyentes, con algunos planteos que duelen. ¿Y por qué duelen? Porque nos tenemos que involucrar un poquito más. Les estamos arruinando la vida a los jóvenes, les estamos diciendo que la familia no vale la pena, les estamos diciendo que pueden hacer con su cuerpo lo que realmente quieran, que no van a tener consecuencias, les estamos causando a futuro depresiones, enfermedades, soledades, les estamos arruinando la vida.
O sea, ¿Cuántos tenemos temas que rápidos? ser responsables. No Bueno. podemos más con tanto silencio. Exactamente. Y otra cosa, estamos tratando muchos temas. Sí, sí, Gabriela bueno, creo que puso 10 temas juntos por falta de tiempo. Llegamos hasta aquí, en realidad, porque llegamos al fin del programa. Nos despedimos hasta el jueves que viene y obviamente vamos a tratar de juntarnos más a menudo porque lo prioritario ahora es la vida, ¿no? La defensa de la vida. La vida dada por Dios, ¿no? Y dignificada, la tenemos que dignificar y defender. Más aún los cristianos, los católicos. Nos despedimos hasta el jueves. Hasta Dios el mediante. jueves. Et nunc redemptor Domine. Llegando a Nazaret, a un carpintero vi, dándole a su hijo como cuesta subsistir. También a una mujer que al amasar el pan cantaba sin dejar de trabajar. Anímate, familia, no calles tu voz. Eleva tu mirada hacia el Señor, pues dentro de tu seno surge el resplandor del hombre que descubre un nuevo sol. Familia debe ser un camino al amor en medio de las luchas y el tropiezo de calor. Ejemplo de unidad en la desolación, semilla de otra civilización.